Bienvenidos a Fórum Académico. El contrato estatal tiene por finalidad satisfacer los fines del Estado. Esa es la razón por la cual el Estatuto de Contratación, la Ley 80 de 1993, ha establecido diferentes tipos de relaciones jurídicas negociales y ha autorizado además la celebración de algunos previstos en el derecho privado. Esa es la razón justamente por la cual asumimos hoy el desarrollo del contrato de suministro, que en términos de la Ley 80 es perfectamente viable para ser celebrado por las entidades del Estado. ¿Por qué y para qué sirve el contrato de suministro? Una primera advertencia que debe hacerse acerca de esta relación negocial es su regulación normativa, el marco normativo que determina las facultades y los deberes. Es el Código de Comercio el que en primer término se ocupa de su desarrollo y advierte que en ese contrato una parte se obliga a cambio de una contraprestación a cumplir en favor de otra en forma independiente prestaciones periódicas. Nótese que la definición legal resalta que el objeto material de ese contrato no es otro que el suministro de cosas o servicios, además del carácter periódico que implica ese suministro. De acuerdo con el Código de Comercio, los extremos negociales son el proveedor y el beneficiario. ¿Quién es un proveedor y quién es un beneficiario en términos de esa normativa? Pues el proveedor es quien realiza el suministro a través de la entrega de bienes o la prestación de servicios, por supuesto, de manera continua y periódica. Y por su parte, el beneficiario es quien recibe los bienes o los servicios y efectúa el pago de la contraprestación en la forma prevista, en la forma acordada o en el evento de que no se haya hecho en la forma regulada en el Código de Comercio. Estos dos extremos negociales, el proveedor y el beneficiario, no solo plantean el vínculo negocial, sino que a cambio de ellos reciben y erogan una suma de dinero. Este contrato de suministro también es un contrato que puede ser realizado por entidades estatales y se le llama suministro público. Se le considera un contrato de abastecimiento o de provisión y es obvio que se diferencia del contrato de suministro del derecho privado en el carácter solemne que advierte la Ley 80 de 1993 para la totalidad de sus acuerdos negociales. Recuérdese que el Estatuto de Contratación exige que todo contrato celebrado por una entidad estatal sea reducido a escrito y es esa justamente la solemnidad que se reclama, que es indispensable no solo para probar su existencia, sino para acreditar el perfeccionamiento de ese vínculo negocial. Es lo que se llaman solemnidades de la sustancia y solemnidades para probar el acto negocial. Este contrato tiene, por supuesto, unas características propias. El primero de ellos es la onerosidad. Este es un contrato en virtud del cual el beneficiario paga al oferente, al proveedor, el valor convenido por la cosa o por el servicio. Esa contraprestación bien puede ser en dinero, puede ser en especie o incluso la ley autoriza que se pague mediante un servicio. La segunda nota caracterizadora de este contrato es su ejecución sucesiva. Implica una prestación periódica o continuada. La conducta prestacional de las partes está diferida en el tiempo, de manera que no es un contrato de ejecución inmediata, sino por el contrario se va cumpliendo mediante instalamentos. Y es un contrato adicionalmente de libre discusión, en virtud del cual las partes acuerdan el objeto, acuerdan el plazo y acuerdan la cuantía que ha de estar regida por los mandatos y las decisiones de la autonomía y la voluntad. Justamente cabe una pregunta: ¿cómo se precisa la cuantía en el contrato de suministro? El Código de Comercio ha previsto básicamente tres mecanismos para ello. El primero se refiere a si las partes acuerdan un límite máximo y mínimo y en ese evento el consumidor
determina la cuantía dentro de estos límites. La segunda opción se refiere a si se fija solo el límite máximo. En tal caso, el consumidor determinará la cuantía sin exceder el límite pactado. Y si se fija solo el límite mínimo, es obvio que el consumidor podrá exigir las cantidades de consumo que requiera y de no hacerlo, deberá recibir el mínimo fijado. Finalmente, con un carácter residual, si no se ha determinado, entonces se autoriza a que se fije según el consumo ordinario del beneficiario, salvo la existencia de costumbres en contrario, que es un criterio recurrente en materia comercial. De manera que este contrato de suministro permite a las partes, dentro del marco autonómico de la voluntad, fijar no solo el objeto, el plazo del mismo, sino también la contraprestación que ha de pagarse a título económico por la cosa o el servicio. Cabe preguntarse finalmente qué mecanismos están previstos para la terminación del vínculo jurídico. Así como el origen del contrato de suministro es el acuerdo de voluntades, pues nada obsta para que las partes den terminado el vínculo también por un acuerdo de voluntades o mediante una causal legal cuando el contratista incumple las prestaciones a cargo suyo. Si quiere conocer más del contrato de suministro, visite forum.com.co.